Bendiciones con todos. Tema 280, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la institución de la cena del Señor. Y utilizamos Mateo capítulo 26, versículo del 26 al 30, que dice lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Nos encontramos en uno de los pasajes del Evangelio según San Mateo que nos narran la última cena pascual que Jesús tomó con sus discípulos justo antes de ser capturado por sus enemigos e ir a la muerte en la cruz del Calvario. Ahora, continuando con este relato, nuestro Señor Jesús instituye una de las ceremonias más importantes que los cristianos continúan celebrando hasta la fecha, la Cena del Señor. En el cristianismo solo tenemos dos ordenanzas o ceremonias que los creyentes celebran: el bautismo en agua y la Cena del Señor. Y en estos versículos podemos ver cómo nuestro Señor Jesús, antes de su muerte, la instituye. A lo largo del tiempo, la interpretación de este pasaje y el entendimiento del significado del pan y del vino que Jesús usó durante su última cena pascual ha sido muy polémica, y nosotros trataremos de entender esto desde la mejor perspectiva bíblica. Una celebración que debe realizarse. Como vimos anteriormente, durante la cena pascual se solían beber 4 copas a lo largo de toda la comida, y la cuarta se bebía justo al final, antes de la entonación del cántico de unos salmos. Fue justo antes de beber la cuarta copa que nuestro Señor Jesús, en lugar de beber la última copa de la forma tradicional, decide hacerlo de forma diferente. Aquí nuestro Señor constituye lo que hoy conocemos como la Cena del Señor, donde se comparte el pan y el vino, los cuales son símbolos de su sacrificio expiatorio. Para este momento Judas ya había salido del lugar donde todos estaban reunidos, por lo cual no participó de la institución de la cena. Luego, los otros discípulos a lo mejor debieron haberse sorprendido que Jesucristo de repente rompiera con la tradición con nuevas palabras. En Lucas se nos da mayores detalles en cuanto a este evento, en el capítulo 22, versículo 19 al 20. Escuche lo que dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta es el copa, es el nuevo pacto en mi sangre, por vosotros es derramada. La celebración de la cena del Señor se realiza en dos partes. La primera, partir el pan, el cual es un símbolo de su cuerpo que fue entregado como sacrificio expiatorio para el perdón de pecados. En segundo lugar tenemos la copa del vino, la cual es un símbolo de su sangre que era derramada para instaurar un nuevo pacto que traería salvación a muchos. A lo largo de la historia se han discutido el verdadero significado de los elementos de la cena del Señor, el pan y el vino. En primer lugar tenemos la interpretación de la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas, que le dan el pan y al vino. Esta es la teoría de la transubstanciación, la cual afirma que durante la ceremonia el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. En segundo lugar, el tiempo de la Reforma surgió la teoría de la consubstanciación,
abrazada por la Iglesia luterana, la cual afirma que el pan y el vino no se transforman literalmente en el cuerpo de Cristo, pero sí, la sustancia divina de Cristo coexiste con el pan y el vino. La tercera posición en cuanto al significado de los elementos de la cena del Señor es la teoría de la presencia espiritual real de Cristo, de Juan Calvino, la cual afirma que el pan y el vino no se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, ni tampoco coexisten para ser un solo elemento, sino que la presencia de Cristo envuelve los elementos que se comparten durante la ceremonia. En cuarto lugar tenemos la teoría de Ulrico Zwinglio, que está en armonía con las creencias de las iglesias evangélicas, que afirma que el pan y el vino de la cena del Señor son símbolos del sacrificio de Cristo. Ahora bien, ¿qué significado tiene la cena del Señor? El apóstol Pablo nos responde esta pregunta en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Escuche. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De acuerdo a Pablo, la cena del Señor es celebrada por la Iglesia para recordar los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario y considerar la gran obra expiatoria que realizó a favor de nosotros, expresando así nuestro agradecimiento a Él. El otro significado que la cena del Señor tiene es que anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga a esta tierra, de tal forma que, a diferencia del bautismo en aguas, que es únicamente una vez en la vida, después de nuestra conversión, la cena del Señor es una ordenanza que la Iglesia debe realizar periódicamente, no solo para recordar sus padecimientos, sino para anunciarle al mundo la muerte de Cristo como un medio expiatorio por sus pecados hasta su regreso. De esta forma, Jesús instituyó la cena del Señor y esta escena debió haber quedado grabada en la memoria de los discípulos. Y como ya vimos, Jesús había estado deseando participar de esta última cena pascual antes de partir de esta tierra. Lucas 22, 15, 16, mire lo que dice. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Desde el principio Jesús sabía que su momento estaba cerca y por lo tanto no volvería a participar de la cena pascual con sus discípulos. Por ello, antes de finalizar, decidió cambiar un poco el final de esta ceremonia ancestral que los judíos realizaban año tras año y constituyó lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, para que su iglesia la celebrara recordando sus padecimientos al momento de partir el pan y el vino, que son símbolos de su cuerpo y su sangre que anuncian su muerte expiatoria, así como anunciarles a este mundo hasta su regreso. Por ello aquí en Mateo se vuelve a decir: y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba con vosotros en el reino de mi Padre. De acuerdo al libro de Apocalipsis, nuestro Señor establecerá su reino de 1000 años aquí en la tierra, y es de esperarse que aquí se cumplan estas palabras, donde el Señor vuelva a gustar del fruto de la vid junto con todos sus escogidos. Al final de esta ceremonia se solían cantar algunos himnos, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Habiéndose cumplido todo esto, Jesús partió al monte de los olivos, al Getsemaní, donde se prepararía para recibir a sus captores. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? La cena del Señor, representando en el pan su cuerpo y en el vino su sangre que fue derramada. ¿Ha participado alguna vez
Lo ha hecho tal como el Señor lo dice en su palabra. Es un tiempo maravilloso, pero solo pueden participar aquellos que son dignos de ser sus hijos, aquellos que viven conforme a su palabra, ¿sí? Entonces, si quiere hacerlo, acepte a Jesús en su corazón, conviértase en un verdadero hijo de Dios para que pueda gozar participando, recordando de que Cristo murió por usted y mañana viene para llevarlo a la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por todas las cosas buenas y maravillosas que envías cada día a nuestras vidas, Señor. Gracias por la iglesia que tú formaste. Gracias por la familia. Gracias por los amigos. Gracias por las personas que están escuchando la palabra de Dios. Alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y a ustedes los bendecimos que escuchan todos los días la palabra de Dios. Gracias por escuchar y por eso les deseamos que el Señor los bendiga abundantemente.